Un hombre perdió su trabajo el mismo día que iba a firmar la hipoteca de su casa soñada. Su esposa lloró en silencio, creyendo que era el final de todo. 3 semanas después, la empresa donde trabajaba fue investigada por fraude y todos los empleados quedaron implicados legalmente. Un mes más tarde, el edificio que iban a comprar mostró fallas estructurales graves y fue evacuado. Solo entonces comprendieron que aquella puerta cerrada había sido su mayor protección. Bienvenidos a Sabiduría en Voces. Suscríbete y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Hace varios años, en una ciudad portuaria donde el viento salado siempre traía historias de otros lugares, vivía un hombre llamado Tomás Herrera. Tenía 42 años, una familia pequeña pero unida, y trabajaba desde hacía 15 años como contador en una empresa de exportaciones. No era un trabajo que lo apasionara, pero era estable, pagaba bien, y le permitía darle a su familia lo necesario. Tomás estaba casado con Elena, una mujer de mirada serena y corazón generoso que trabajaba medio tiempo como maestra de primaria. Juntos habían criado a Mateo, su hijo de 12 años, un niño curioso que soñaba con ser arquitecto. Durante años, Tomás y Elena habían vivido en un apartamento alquilado. No era malo, pero las paredes eran delgadas, el edificio viejo, y siempre había algo que arreglar. Soñaban con tener su propia casa, un lugar donde Mateo pudiera crecer sin escuchar las discusiones de los vecinos, donde pudieran pintar las paredes del color que quisieran, donde finalmente pudieran echar raíces de verdad. Un día de marzo, mientras revisaba el periódico, Elena encontró un anuncio que hizo que su corazón latiera más rápido. Venta de apartamentos en Residencial Costa Verde. Financiamiento disponible. Precio accesible. Mostró el anuncio a Tomás esa misma noche. Sus ojos brillaban con una esperanza que él no había visto en mucho tiempo. Tomás, podríamos ir a verlo. Solo a verlo. Quizás esta sea nuestra oportunidad. Tomás dudó. Tenían algo de ahorro, pero no mucho. Sin embargo, la ilusión de Elena lo convenció. El siguiente sábado fueron a conocer el lugar. Residencial Costa Verde era un complejo nuevo de 4 edificios, con áreas verdes, zona de juegos para niños, y una vista parcial al mar desde algunos balcones. El apartamento que les mostraron estaba en el 3er piso. Tenía 2 habitaciones, baño amplio, cocina integrada a la sala, y un pequeño balcón donde cabían 2 sillas. No era perfecto, pero para ellos era todo. Mateo corrió de habitación en habitación con los ojos brillantes. Mamá, papá, esta sería mi habitación. Miren, puedo poner mi escritorio aquí y mi cama allá. Elena tomó la mano de Tomás y susurró, podríamos ser felices aquí. Tomás sintió algo en el pecho, una mezcla de esperanza y miedo. Habló con el agente inmobiliario, revisó los números, hizo cálculos. Con el ahorro que tenían y el préstamo del banco, podrían alcanzar la cuota inicial. Las mensualidades serían ajustadas, muy ajustadas, pero posibles. Tomás respiró hondo y dijo, vamos a intentarlo. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites. Tomás y Elena juntaron los papeles necesarios, fueron al banco, llenaron formularios, esperaron aprobaciones. Cada noche, antes de dormir, Elena le decía a Tomás, vamos a lograrlo. Dios sabe que lo necesitamos. Tomás asentía, aunque una pequeña voz dentro de él temía que algo saliera mal. Pasaron 3 semanas. El banco finalmente aprobó el préstamo. La noticia llegó un martes por la tarde. Elena recibió la llamada mientras cocinaba y gritó de alegría tan fuerte que Mateo vino corriendo desde su cuarto. Nos aprobaron, nos aprobaron. Tomás llegó del trabajo esa noche y encontró la casa decorada con globos que Elena había comprado en la tienda de la esquina. Mañana firmamos, dijo ella con lágrimas en los ojos. Mañana nuestra vida cambia. Tomás abrazó a su familia con fuerza. Aquella noche durmió poco. No por nervios, sino por emoción. Se imaginaba despertando en su propia casa, tomando café en su propio balcón, viendo a Mateo crecer en un lugar que realmente fuera suyo. Pero a la mañana siguiente, todo cambió. Tomás llegó a la oficina a las 8 de la mañana como siempre. Saludó al guardia de seguridad, subió al 5.º piso, encendió su computadora. Todo parecía normal. A las 9:30, su jefe, el señor Ortiz,
Llamó a todos los empleados del departamento a la sala de juntas. Tomás entró pensando que sería una reunión rutinaria. Pero algo en el ambiente estaba tenso. El señor Ortiz tenía el rostro demacrado. No miró a nadie a los ojos. Lamento informarles que la empresa está atravesando una reestructuración inmediata. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles. A partir de hoy, varios puestos serán eliminados. Sacó una lista de su portafolio. Comenzó a leer nombres. El primero fue de alguien del área de logística. Luego 2 de ventas. Luego dijo, Tomás Herrera. El mundo de Tomás se detuvo. Escuchó su nombre, pero no pudo procesar lo que significaba. El señor Ortiz continuó hablando, algo sobre liquidaciones, cartas de recomendación, apoyo en la transición. Pero Tomás no escuchaba nada. Solo pensaba, hoy firmo la hipoteca. Hoy firmo la hipoteca. Cuando la reunión terminó, Tomás salió de la sala como un autómata. Regresó a su escritorio, recogió sus cosas personales en una caja de cartón. Un marco con una foto familiar. Una taza que decía Mejor papá. Un calendario viejo. Nadie habló. Sus compañeros lo miraban con lástima, pero nadie sabía qué decir. Tomás salió del edificio a las 11 de la mañana. Había entrado como empleado y salía como desempleado. Caminó por las calles sin rumbo durante más de una hora. No podía volver a casa todavía. No podía enfrentar a Elena. ¿Cómo le diría que lo habían despedido el mismo día que iban a firmar la casa de sus sueños? Finalmente, cerca del mediodía, se sentó en una banca frente al mar. Sacó su teléfono y llamó a Elena. Ella contestó emocionada. Amor, ¿ya saliste de la oficina? ¿A qué hora nos vemos en el banco? Tomás sintió un nudo en la garganta. Elena, necesito que te sientes. Hubo un silencio. ¿Qué pasó? Me despidieron esta mañana. El silencio del otro lado fue aún más pesado. Luego, la voz de Elena, apenas un susurro. ¿Qué? Me despidieron, Elena. No hay firma. No hay casa. Escuchó sollozar a su esposa. Escuchó cómo intentaba contener el llanto para que Mateo no la oyera desde la otra habitación. ¿Por qué, Tomás? ¿Por qué justo hoy? No lo sé, respondió él con la voz quebrada. No lo sé. Esa tarde no hubo firma. Tomás llamó al agente inmobiliario y explicó la situación. El hombre fue comprensivo, pero firme. Sin empleo estable, el banco no mantendrá la aprobación. Lo lamento mucho. Tomás colgó y sintió que todo se derrumbaba. Regresó a casa al caer la noche. Mateo estaba en su cuarto, callado. Elena estaba sentada en la sala, con los ojos rojos. No hubo reproches, pero tampoco palabras de consuelo. Solo un silencio pesado que llenaba cada rincón del apartamento. Los días siguientes fueron los más oscuros que Tomás había vivido. Cada mañana se despertaba con un vacío en el estómago. Buscaba trabajo en línea, enviaba currículums, hacía llamadas. Pero las respuestas eran escasas y frías. Nos comunicaremos si algo surge. En este momento no tenemos vacantes. Su perfil es interesante, pero... Elena intentaba animarlo, pero él veía en sus ojos la tristeza que ella también cargaba. Mateo dejó de hablar de la casa. Ya no preguntaba cuándo se mudarían. Parecía entender, a su manera, que algo importante se había roto. Una tarde, mientras Tomás estaba en casa buscando empleo, recibió una llamada de un antiguo compañero de la empresa. Tomás, ¿ya te enteraste? ¿De qué? La empresa está siendo investigada. Hay un problema serio con las auditorías. Dicen que hubo fraude en las declaraciones fiscales durante los últimos 3 años. Tomás sintió un escalofrío. ¿Fraude? Sí. Y lo peor es que están implicando a todos los que trabajábamos en contabilidad. La fiscalía está citando a varios para declarar. Tu nombre está en la lista, Tomás. El teléfono casi se le cayó de las manos. Pero yo no hice nada malo. Yo solo hacía mi trabajo. Lo sé, pero eso no importa ahora. Todos estamos bajo sospecha. Tomás colgó y se quedó sentado en el sofá, temblando. Elena entró y lo vio pálido.
¿Qué pasó? Él le contó. Ella se llevó las manos a la boca. Dios mío. Esa noche ninguno durmió. Tomás no podía dejar de pensar. Si todavía estuviera en la empresa, estaría en medio de ese escándalo. Su nombre estaría directamente ligado a las investigaciones. Podría enfrentar procesos legales, demandas, incluso cárcel si no podía demostrar su inocencia. Pero había sido despedido 3 semanas antes. Su nombre ya no aparecía en la nómina activa. No había firmado ningún documento reciente. No estaba involucrado en las operaciones actuales. Era, técnicamente, ajeno al problema. Elena, susurró en la oscuridad. Si no me hubieran despedido. Ella terminó la frase. Estarías en medio de todo esto. Ambos se quedaron en silencio, procesando aquella revelación. Lo que había parecido la peor noticia de sus vidas ahora cobraba otro significado. Si esta historia te está conmoviendo, dale like y suscríbete al canal. Más adelante te espera algo que te hará reflexionar profundamente. Los días se convirtieron en semanas. La investigación a la empresa continuaba y las noticias eran cada vez peores. Varios exempleados fueron citados a declarar. Algunos enfrentaban cargos. El nombre de la empresa aparecía en los periódicos, siempre asociado con palabras como fraude, corrupción, evasión fiscal. Tomás veía las noticias y sentía un vértigo extraño. Reconocía los rostros. Había trabajado al lado de esa gente durante años. Y si hubiera seguido allí, su rostro también estaría en esas fotos, su nombre en esos titulares. Una tarde, mientras caminaba por el centro buscando trabajo, se encontró con Javier, otro excompañero que también había sido despedido. Javier se veía demacrado, con ojeras profundas. Tomás, qué suerte la tuya. ¿Suerte? Sí. Yo estuve hasta el final. Me despidieron 2 semanas después que a ti. Ahora estoy implicado en la investigación. Tengo que contratar abogado, declarar, defenderme de cosas que ni siquiera sabía que estaban pasando. Es una pesadilla. Tomás no supo qué decir. Solo pudo apretar el hombro de Javier con empatía. Cuando se separaron, Tomás caminó lentamente de regreso a casa. Por primera vez en semanas, sintió algo diferente al dolor. Sintió una extraña paz. Una comprensión incipiente de que quizás, solo quizás, lo que había parecido una tragedia había sido una protección. Mientras tanto, Elena había comenzado a buscar trabajo de tiempo completo. Consiguió más horas en la escuela y también comenzó a dar clases particulares por las tardes. No era mucho, pero ayudaba. Tomás finalmente encontró un empleo temporal en una pequeña empresa de consultoría. No era lo que tenía antes, pero era algo. La familia comenzó a respirar de nuevo, lentamente. Un sábado de mayo, casi 2 meses después del despido, Elena y Tomás decidieron salir a caminar con Mateo. Necesitaban aire, necesitaban despejar la mente. Sin planearlo, terminaron cerca de Residencial Costa Verde. Mateo vio los edificios a lo lejos y dijo, ¿podemos pasar por ahí? Solo a ver. Tomás dudó, pero Elena asintió. Vamos. Se acercaron al complejo. Pero algo estaba diferente. Había cinta amarilla de precaución rodeando uno de los edificios. Varios oficiales y trabajadores de la construcción revisaban las estructuras. Tomás se acercó a un guardia de seguridad. ¿Qué pasó? El guardia suspiró. Problemas estructurales graves. Descubrieron que usaron materiales defectuosos en la construcción. Uno de los edificios tiene grietas en las columnas. Tuvieron que evacuar a todos los residentes hace una semana. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Todos? Sí. Y dicen que los otros edificios también tienen que ser revisados. Es un desastre. La gente perdió su dinero, algunos están demandando a la constructora. Elena tomó la mano de Tomás con fuerza. Mateo miraba el edificio con ojos muy abiertos. Papá, ese era el edificio donde íbamos a vivir. Tomás asintió lentamente. No podía hablar. Elena tampoco. Simplemente se abrazaron en medio de la calle, mientras el viento salado del mar les golpeaba el rostro. Regresaron a casa en silencio. Pero era un silencio diferente.
No era el silencio del dolor, sino el del asombro. Esa noche, después de que Mateo se durmió, Tomás y Elena se sentaron en la pequeña sala de su apartamento alquilado. Elena, si hubiera firmado esa hipoteca. Ella terminó. Estaríamos atrapados en un edificio inseguro, con una deuda enorme, sin poder salir. Tomás cerró los ojos. Recordó el día del despido. Recordó el dolor, la humillación, la desesperanza. Recordó haber pensado que era el peor día de su vida. Y ahora, mirando hacia atrás, comprendía que aquel día había sido el día en que Dios lo había salvado de dos desastres que aún no podía ver. No fue casualidad, susurró Elena. No, respondió Tomás. No lo fue. Las semanas siguientes trajeron más claridad. Tomás consiguió un mejor empleo en otra ciudad. No era el mismo sueldo que antes, pero era estable y en una empresa sólida, con buena reputación. La familia decidió mudarse. Dejaron el apartamento alquilado y se fueron a un lugar más pequeño pero más seguro, en un vecindario tranquilo donde Mateo podría terminar la escuela sin problemas. Ya no hablaban de comprar casa. Habían aprendido que los planes humanos no siempre son los planes divinos. Y que a veces, lo que más duele es precisamente lo que más nos protege. Una tarde, meses después, Tomás recibió un mensaje de Javier. Finalmente se cerró el caso. Quedé limpio, pero fue un infierno. Gasté todos mis ahorros en abogados. Mi familia casi se desintegra. Tomás, tú te salvaste de esto. No sé cómo, pero te salvaste. Tomás leyó el mensaje varias veces. Luego respondió, no fue suerte, amigo. Fue otra cosa. Javier no respondió, pero Tomás no necesitaba que lo hiciera. Él ya lo sabía. Mateo creció. Siguió soñando con ser arquitecto. Y aunque nunca tuvieron la casa de Costa Verde, tuvieron algo más valioso, la certeza de que incluso cuando todo parece perderse, hay una mano invisible que cuida, que protege, que guía. Elena y Tomás siguieron adelante, con menos dinero del que habían soñado, pero con más fe de la que habían tenido. Aprendieron que Dios no siempre responde las oraciones como uno espera, pero siempre responde de la manera que uno necesita. Y cada vez que pasaban por una situación difícil, Tomás recordaba aquel martes de marzo. El día del despido. El día que creyó que todo terminaba. El día que, en realidad, todo comenzó a tener sentido. Porque a veces, las puertas se cierran no porque Dios te abandone, sino porque te está protegiendo de lo que hay detrás de ellas. Y aunque no lo veamos en el momento, aunque duela, aunque no entendamos, podemos confiar en que nunca, nunca estamos solos. Si llegaste hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Sabiduría en Voces para seguir descubriendo historias que transforman vidas. La mayoría de las personas vive con una carga invisible sobre sus hombros. Una carga que nadie les pidió cargar, pero que han aceptado como si fuera su obligación natural. Esa carga tiene un nombre, la vida de los demás. Los problemas de los demás, las expectativas de los demás, las opiniones de los demás, los juicios de los demás. Y bajo ese peso, millones de hombres y mujeres caminan por la vida sin darse cuenta de que están construyendo la existencia de otros mientras la suya propia se desmorona en silencio. Yo he visto esto una y otra vez. He conocido hombres brillantes que nunca llegaron a nada porque vivían demasiado ocupados preguntándose qué pensaría su familia, qué dirían sus amigos, cómo los verían sus colegas. Y en esa búsqueda interminable de aprobación, perdieron algo mucho más valioso, la conexión con ellos mismos. Déjeme contarle algo que aprendí hace muchos años, cuando todavía creía que el éxito se trataba de impresionar a otros. Había un hombre en mi ciudad, llamado Martín. Martín era inteligente, educado, trabajador. Tenía todo para triunfar. Pero había un problema, Martín nunca hacía nada sin consultar primero. Si quería cambiar de trabajo, llamaba a 10 personas para pedirles opinión. Si pensaba en invertir dinero, organizaba reuniones familiares para debatirlo. Si quería aprender algo nuevo, esperaba que alguien le dijera que era una buena idea. Al principio, la gente lo admiraba por ser tan considerado, tan prudente. Pero con el tiempo, todos empezaron a notar algo, Martín nunca avanzaba. Siempre estaba en el mismo lugar, dando vueltas en círculos, atrapado en un laberinto de opiniones ajenas. Un día le pregunté, Martín,
¿Qué es lo que realmente quieres tú? Y él se quedó en silencio. No tenía respuesta. Había pasado tanto tiempo viviendo para complacer a otros, que había olvidado quién era él. Esa conversación me partió el corazón, porque vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, un hombre vacío. No porque le faltara talento o recursos, sino porque había entregado su vida entera a las expectativas de los demás. Y ahí comprendí una verdad brutal. Si no aprendes a enfocarte solo en ti, si no construyes tu vida desde tu propia visión, terminarás siendo un actor secundario en la película de otros. Vivirás, sí, pero no vivirás tu vida. Vivirás la versión de ti que otros necesitan que seas. Enfocarse solo en uno mismo no es egoísmo. Esa es la primera mentira que debemos destruir. La sociedad nos ha enseñado que pensar en nosotros es algo malo, algo que debemos ocultar. Nos dicen que debemos ser generosos, serviciales, estar siempre disponibles. Y todo eso suena hermoso, pero tiene una trampa. Porque cuando das desde el vacío, cuando te entregas sin haberte llenado primero, lo único que generas es agotamiento, resentimiento y una vida que no te pertenece. Yo aprendí esto de la manera difícil. Hubo una época en mi vida donde intenté ser todo para todos. Quería ser el amigo que siempre estaba disponible, el hijo que nunca decepcionaba, el profesional que jamás decía que no y saben qué pasó. Me convertí en alguien que no reconocía cuando me miraba al espejo. Recuerdo una noche en particular. Había tenido un día agotador, lleno de reuniones, llamadas, favores que había aceptado hacer aunque no tenía tiempo. Llegué a casa tarde, cansado, frustrado. Me senté en el borde de mi cama y me pregunté, ¿qué hice hoy por mí? Y la respuesta fue nada. Absolutamente nada. Había invertido cada minuto de mi día en resolver problemas ajenos, en cumplir expectativas externas, en quedar bien con gente que probablemente ni siquiera recordaba mi esfuerzo. En ese momento entendí algo fundamental: si no me enfocaba en mí, nadie más lo haría por mí. Porque cada persona está ocupada viviendo su propia vida, luchando sus propias batallas. Nadie va a venir a rescatarte, nadie va a construir tus sueños, nadie va a vivir tu vida por ti. Enfocarse en uno mismo es, en realidad, el acto más responsable que puede hacer cualquier ser humano. Porque cuando te fortaleces, cuando creces, cuando te conviertes en la mejor versión de ti mismo, todo lo que das después tiene un valor real. No das desde la necesidad de aprobación, das desde la abundancia. No ayudas para llenar un vacío, ayudas porque tienes suficiente para compartir. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero este enfoque tiene un precio. Y ese precio es la incomodidad de decepcionar a algunas personas. Conozco a una mujer, llamémosla Laura. Laura creció en una familia donde las expectativas eran claras: debía estudiar medicina, casarse joven, tener hijos y seguir la tradición familiar. Pero Laura tenía un sueño diferente. Quería ser arquitecta, viajar, construir proyectos que la emocionaran. Durante años guardó silencio, intentó encajar en el molde, pero cada día que pasaba sentía que se apagaba un poco más. Hasta que un día decidió hacer algo radical: elegirse a sí misma. Le dijo a su familia que no estudiaría medicina, que seguiría su propio camino. Y como era de esperarse, hubo decepción, enojo, incluso acusaciones de egoísmo. Pero Laura pagó ese precio. Soportó los comentarios, las miradas, el silencio incómodo en las reuniones familiares. Años después, cuando la vi de nuevo, era una mujer completamente diferente. Radiante, segura, llena de vida. Me contó que esa decisión había sido la más difícil de su vida, pero también la más importante. Porque al elegirse a sí misma, descubrió que el respeto de los demás no desapareció, solo se transformó. Ya no la respetaban por cumplir expectativas, la respetaban por tener el coraje de vivir con autenticidad. Y eso, me dijo, valía más que 1000 aprobaciones falsas. La historia de Laura me enseñó algo que nunca olvidé. El mundo está lleno de personas que viven vidas prestadas, existencias diseñadas por otros. Y muchos de ellos, cuando ven a alguien que se atreve a vivir con libertad, reaccionan con críticas, con juicios. Pero eso no es porque te odies, es porque tu valentía les recuerda lo que ellos no se atrevieron a hacer. Y ese espejo es incómodo. Así que si alguna vez decides enfocarte solo en ti, prepárate para ser incomprendido. Prepárate para que algunos te llamen egoísta,
distante o demasiado ambicioso. Pero también prepárate para algo más poderoso, para descubrir quién eres realmente cuando dejas de actuar para los demás. Hay un concepto que me fascina, el concepto del espejo interno versus el espejo externo. La mayoría de las personas vive mirándose en el espejo externo. Buscan su reflejo en la mirada de otros. Se preguntan, ¿les gusto? ¿Me aprueban? ¿Qué piensan de mí? Y ese espejo es traicionero porque cambia constantemente. Hoy te aplauden, mañana te critican. Hoy eres el héroe, mañana el villano. Y si tu valor depende de ese reflejo cambiante, vivirás en una montaña rusa emocional que nunca termina. Pero existe otro espejo, el espejo interno. Ese que te muestra quién eres cuando nadie te mira, qué haces cuando nadie te aplaude, cómo actúas cuando no hay recompensa inmediata. Ese espejo no miente. No te halaga, pero tampoco te traiciona. Y enfocarse en uno mismo significa aprender a mirarse en ese espejo interno con honestidad brutal. Recuerdo a un mentor que tuve hace muchos años. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Un día le pregunté cuál era su secreto, cómo había logrado tanto sin aparentar esfuerzo. Y él me dijo algo que grabé en mi mente: yo dejé de buscar aprobación el día que entendí que la única persona con la que tengo que dormir cada noche soy yo mismo. Si puedo acostarme sabiendo que di lo mejor de mí, que actué con integridad, que fui fiel a mis valores, entonces no necesito nada más. Esas palabras cambiaron mi perspectiva. Me di cuenta de que había estado viviendo con un público imaginario en mi cabeza, gente que probablemente ni siquiera pensaba en mí, pero a la que yo le daba un poder enorme sobre mis decisiones. Si le preguntara en este momento a 100 personas qué es lo que más les impide perseguir sus sueños, la mayoría no diría falta de recursos o de talento. Dirían miedo. Miedo al rechazo, al fracaso, a ser juzgados. Y ese miedo es legítimo, pero también es una prisión. Porque el precio de evitar ese miedo es renunciar a tu vida. Es aceptar vivir en un estado de mediocridad segura, donde nunca te arriesgas, nunca creces, nunca descubres de que eres capaz. Y al final de tus días, cuando mires hacia atrás, no te lamentarás por los errores que cometiste al intentar. Te lamentarás por todas las veces que no lo intentaste por miedo a lo que otros pensaran. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que es momento de empezar a vivir para ti y no para las expectativas de los demás, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás herramientas, historias y reflexiones que te ayudarán a construir esa vida auténtica que mereces. Y déjame una pregunta en los comentarios: ¿cuál es esa decisión que has estado posponiendo por miedo a decepcionar a alguien? Ahora, hablemos de algo que pocas personas entienden: el costo de la distracción. Vivimos en una era donde la atención es el recurso más valioso, y al mismo tiempo, el más desperdiciado. Cada vez que abres tu teléfono y te pierdes en lo que otros están haciendo, cada vez que te comparas con las vidas perfectas de las redes sociales, cada vez que gastas energía en comentarios negativos o en discusiones estériles, estás regalando el combustible de tu propia vida. La atención es como el dinero: puedes invertirla o puedes desperdiciarla. Pero a diferencia del dinero, una vez que gastas tu atención, no la recuperas jamás. Conocí a un joven emprendedor que tenía un proyecto brillante. Tenía la idea, tenía el plan, tenía incluso algunos recursos iniciales. Pero había un problema: pasaba más tiempo mirando lo que hacían sus competidores que construyendo su propio negocio. Cada día revisaba las redes sociales de otros emprendedores, comparaba sus logros, se frustraba porque alguien había lanzado algo parecido antes. Y en esa obsesión con los demás, su proyecto nunca despegó. No porque no tuviera potencial, sino porque nunca le dio la atención total que necesitaba. Su mente estaba dividida, fragmentada entre su camino y el de otros. Y una mente dividida nunca construye nada sólido. Cuando finalmente decidió hacer un cambio radical, bloqueó todas las distracciones, dejó de revisar lo que hacían los demás y se comprometió a trabajar en su proyecto con enfoque absoluto durante 6 meses. ¿Qué pasó? En esos 6 meses avanzó más de lo que había avanzado en 2 años. Porque enfocarse en uno mismo no es solo una decisión mental, es una disciplina práctica. Es proteger tu tiempo, tu energía, tu atención como si fueran tesoros porque lo son. Ahora bien, enfocarse en uno mismo no significa aislarse del mundo o convertirse en un ermitaño. Significa ser selectivo.
Hay una gran diferencia entre estar solo y estar enfocado. Estar solo puede ser producto del miedo o la inseguridad. Estar enfocado es producto de la claridad. Sabes hacia dónde vas, sabes qué necesitas para llegar allá, y eliminas todo lo que no contribuya. Eso incluye conversaciones que no te nutren, ambientes que te drenan, relaciones que te debilitan. No es crueldad, es cuidado propio. Porque si no cuidas tu energía, te convertirás en alguien que vive agotado, resentido, incapaz de aportar algo valioso ni a ti mismo ni a los demás. Permíteme compartir una metáfora que uso con frecuencia. Imagina que eres el director de una orquesta. Cada instrumento representa una parte de tu vida, tu trabajo, tus relaciones, tu salud, tus metas, tus pasatiempos. Si intentas que todos los instrumentos suenen al mismo volumen todo el tiempo, lo único que obtienes es ruido. Pero cuando te enfocas, cuando decides qué melodía quieres tocar en esta etapa de tu vida, entonces ajustas el volumen de cada instrumento de manera estratégica. A veces tu carrera necesita sonar más fuerte. A veces tu salud. A veces tus relaciones. Pero tú eres quien decide, tú eres quien dirige. Y esa capacidad de dirigir tu propia vida es el resultado directo de enfocarte en ti mismo. Uno de los mayores obstáculos para enfocarse en uno mismo es la culpa. La culpa de decir que no, la culpa de priorizar tus necesidades, la culpa de no estar siempre disponible. Esta culpa está profundamente enraizada en nuestra educación. Desde niños nos enseñan que ser buena persona significa sacrificarse, dar sin esperar nada, estar siempre al servicio de otros. Y aunque esos valores tienen su lugar, cuando se llevan al extremo, te convierten en alguien que vive para todos menos para ti. Romper con esa culpa no es fácil, pero es necesario. Y se hace con práctica. Cada vez que dices no a algo que no te suma, aunque sientas culpa, estás entrenando un músculo nuevo. Cada vez que priorizas tu crecimiento, aunque alguien se ofenda, estás reafirmando tu compromiso contigo mismo. Recuerdo una vez que cancelé una reunión social importante porque necesitaba ese tiempo para trabajar en un proyecto que me apasionaba. Algunos amigos se molestaron, dijeron que había cambiado, que ya no era el mismo. Y tenían razón, no era el mismo. Había decidido dejar de ser la versión de mí que existía para complacer a otros. Y aunque esa transición fue incómoda, también fue liberadora. Porque descubrí que las personas que realmente me valoraban entendían mis prioridades, y las que se ofendieron simplemente no estaban alineadas con mi camino. Y eso estaba bien. No todos van a acompañarte en cada etapa de tu vida. Y no todos tienen que hacerlo. Enfocarse en uno mismo también significa desarrollar una relación sana con la soledad. La mayoría le teme a la soledad porque la confunde con el abandono. Pero la soledad bien vivida es el espacio donde te encuentras contigo mismo. Es donde escuchas tu voz interna sin el ruido del mundo. Es donde clarifica tus pensamientos, procesas tus emociones, evalúas tu dirección. Un hombre o una mujer que no sabe estar solo es alguien que nunca se conocerá realmente. Y si no te conoces, ¿cómo vas a construir una vida que tenga sentido para ti? He conocido personas que no pueden pasar ni una hora solas sin sentir ansiedad. Necesitan ruido constante, compañía permanente, validación continua. Y esa dependencia no es amor por los demás, es miedo a sí mismos. Porque en el silencio, en la soledad, no hay distracciones. Solo estás tú y tus pensamientos. Y si nunca has trabajado en tu mundo interno, ese encuentro puede ser aterrador. Pero enfocarse en uno mismo es también abrazar esa soledad, convertirla en tu aliada, usarla para crecer. Las mejores decisiones que he tomado en mi vida nacieron en momentos de soledad profunda. Las ideas más claras, los compromisos más fuertes, los cambios más valientes, todos surgieron cuando dejé de escuchar al mundo y empecé a escucharme a mí mismo. Existe otro aspecto que debemos abordar, el mito del equilibrio. Nos venden constantemente la idea de que debemos tener equilibrio en todo. Trabajo, familia, amigos, hobbies, todo en perfecto balance. Pero ese equilibrio es una ilusión. La verdad es que hay temporadas en la vida donde debes estar completamente desequilibrado hacia algo. Si estás construyendo un negocio, habrá meses donde tu vida social desaparezca. Si estás atravesando una crisis de salud, habrá semanas donde tu carrera pase a segundo plano. Y eso no está mal, es natural.
Enfocarse en uno mismo es tener la valentía de estar desequilibrado cuando lo necesitas, sin sentir culpa por ello. Hace años conocí a un atleta que entrenaba para competencias internacionales. Su rutina era brutal: 5 horas diarias de entrenamiento, dieta estricta, descanso programado. Su vida social prácticamente no existía durante esos meses. Y la gente lo criticaba, decían que se estaba perdiendo de vivir. Pero cuando ganó su primera medalla, esas mismas personas lo aplaudieron y dijeron que era un héroe. Lo que no vieron fue el precio que pagó en soledad, en disciplina, en enfoque absoluto. Y ese es el punto: la gente siempre juzgará tu proceso, pero celebrará tus resultados. Por eso no puedes vivir buscando aprobación en el camino. Tienes que confiar en tu visión, enfocarte en ella con todo lo que tienes, y dejar que los resultados hablen por ti. Ahora, permíteme ser brutalmente honesto contigo. Enfocarse solo en ti no garantiza que todo saldrá perfecto. Habrá fracasos, habrá errores, habrá momentos donde dudes de todo. Pero incluso en esos momentos, habrás ganado algo invaluable: la certeza de que viviste según tus propias decisiones. No según lo que otros esperaban, no según lo que la sociedad dictaba, sino según lo que tú elegiste. Y esa libertad, aunque venga con dolor, es infinitamente más valiosa que una vida cómoda pero vacía. Hay una historia que me impactó profundamente hace años. Un hombre mayor, al final de su vida, fue entrevistado sobre sus mayores arrepentimientos. Y dijo algo que me quedó grabado: no me arrepiento de las veces que fracasé intentándolo. Me arrepiento de todas las veces que no intenté por miedo a lo que otros dijeran. Viví más para las expectativas ajenas que para las mías propias. Y ahora, al final, me doy cuenta de que esas personas por las que tanto me preocupé ni siquiera están aquí. Esa confesión me destrozó, porque vi en ella el reflejo de millones de vidas. Vidas vividas en espera de aprobación, vidas construidas para complacer, vidas que nunca fueron realmente vividas. No quiero que ese sea tu destino. No quiero que llegues al final de tu camino con esa misma sensación de vacío. Porque el tiempo que tienes ahora, este momento presente, es tu única oportunidad. No hay ensayos, no hay segundas vueltas. Esta es tu vida. Y cada día que pasa sin que te enfoques en ti, es un día perdido que no regresa. Entonces, ¿cómo empiezas? Empieza con una pregunta simple pero poderosa: ¿qué harías si no tuviera miedo a decepcionar a nadie? Si pudieras diseñar tu vida sin considerar lo que otros piensan, ¿cómo se vería? Esa pregunta te dará claridad. Y una vez que tengas claridad, el siguiente paso es acción. Acción pequeña, consistente, valiente. No necesitas cambiar todo de la noche a la mañana. Pero si necesitas empezar a moverte en la dirección de tu verdad, paso a paso, día a día. Enfocarte solo en ti no es un acto de rebelión, es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo: valgo lo suficiente como para invertir en mi vida, en mis sueños, en mi propósito. Y cuando vives desde ese lugar, algo mágico sucede: dejas de necesitar validación externa porque ya la tienes internamente. Dejas de compararte porque sabes que tu camino es único. Dejas de temer a la crítica porque entiendes que siempre la habrá, hagas lo que hagas. Y al final, cuando mires hacia atrás, no verás una vida perfecta. Verás una vida auténtica. Una vida construida con tus propias manos, con tus propias decisiones, con tu propio coraje. Y eso, amigo mío, es lo único que realmente importa. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a Sabiduría en Voces, porque juntos seguiremos explorando estas verdades que transforman vidas.